Hola, estimado tutor. A continuación, presento mi video de la actividad correspondiente al escenario número 4, en el cual se hace como un análisis de la historia de Colombia sobre el siglo XXI y como que llevó a lo que es Colombia hoy en día. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, Colombia vivía uno de sus momentos más oscuros, como lo son el narcotráfico desbordado, asesinatos de líderes políticos, bombas en las ciudades, corrupción y un Estado que parecía no poder responder. Eran estos sucesos los que hacían ver que el país estuviera agotado y llevado a un punto en el que no se veía una luz diferente, ya como sin aire, sin un rumbo claro. En medio de todo este panorama aparece un movimiento inesperado el cual se dio a conocer como la séptima papeleta, impulsado por estudiantes universitarios que, cansados de la violencia de siempre o la que siempre había, decidieron proponer un cambio radical, y esto se conoció como cambiar las reglas del juego. Este movimiento, este acto fue un hecho simbólico, incluso porque terminó abriendo las puertas a lo que tenemos hoy en día como nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de 1991. La Constitución de 1991 no fue solo un nuevo libro de leyes, sino que fue una especie del nuevo pacto social. Esta Constitución apostó por los derechos fundamentales, la participación ciudadana, la paz, la descentralización y la diversidad, así como diferentes mecanismos que permiten que el Estado funcione de una forma eficiente, como lo son la separación de los poderes, de los tres poderes del Estado. Asimismo, se quiso reconstruir la confianza entre el Estado y la gente, y aunque sin saberlo, se preparó el terreno para la transformación que viviría Colombia en el siglo XXI, que es el siglo que nos precede. Con el cambio del siglo llegó un desafío enorme: el crecimiento del narcotráfico, el fortalecimiento de las FARC y el ELN, la expansión paramilitar y un Estado débil en muchas regiones. Fue lo que llevó al contexto de lo que aparece hoy como el Plan Colombia en el año 2000, un acuerdo con Estados Unidos que buscaba frenar el narcotráfico, recuperar territorios y fortalecer la seguridad. Para algunos este plan fue un alivio, para otros fue una militarización excesiva o un abuso de la fuerza pública, pero lo cierto es que cambió profundamente la primera década del siglo XXI. Aquí, después de comentar todo esto, es donde realmente empieza el corazón de la historia de Colombia, o de cómo es Colombia desde el 2000 hasta el 2025, hasta hoy, en el cual se ha habido una época como de montañas rusas, en los que se han evidenciado cambios políticos, económicos, sociales, culturales y en general de todo tipo, empezando por las transformaciones políticas. Entre el año 2012 y 2010, que fue el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual, lo trajo consigo o se centró en el objetivo de una seguridad democrática. Entonces, con la llegada de Álvaro Uribe en el 2022 a la presidencia, se implementó el plan o el factor que él determinaba seguridad democrática. Básicamente, este fue un periodo donde el Estado recuperó carreteras, se realizaron los secuestros, aumentó la presencia militar y se golpeó fuertemente a las FARC. Sin embargo, también surgieron muchísimas polémicas, como los falsos positivos, la parapolítica, el debate sobre la reelección, que de hecho se aprobó. Y digámoslo que políticamente fue una época que dividió profundamente al país en una división que todavía existe. Ya no estamos básicamente en partidos, sino en ideologías de Álvaro Uribe, o en el caso que nos precede, de ideologías de Gustavo Petro, que es el actual presidente. Seguido de todo este periodo de Álvaro Uribe, pasamos al periodo de Santos, comprendido entre el 2010 y 2018, que fue una transición hacia la paz. Con Juan Manuel Santos llegó un giro inesperado.
aunque inicialmente venía del mismo grupo político de Álvaro Uribe, decidió apostar por algo muy diferente y fue negociar la paz con las FARC. Tras, digámoslo, muchos años de diálogo, se firmó el acuerdo de paz en 2016, uno de los procesos más importantes en la historia del país. No solo por el fin del conflicto armado más largo del continente, sino porque abrió espacios para víctimas, comunidades rurales, participación política y desarrollo territorial. Pero también todo este tema del acuerdo de paz generó un tipo de polarización. El plebiscito, que fue como un tipo de consulta que se le hizo a los ciudadanos para ver si querían finalizar, digámoslo entre comillas, la guerra o no finalizarla, fue rechazado por un margen muy pequeño y eso es un ambiente tenso que todavía pesa en la política actual. La era de la polarización y el ascenso de nuevos movimientos, que fue más o menos entre el 2018 y el 2022, también tiene mucha relación con este tema del periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Este periodo ya del 2018 al 2022 fue el periodo del gobierno de Iván Duque, en el cual se vivió básicamente, digámoslo, tres situaciones que me permito destacar, que fueron un aumento de líderes sociales asesinados, problemas en la implementación del acuerdo de paz y una ciudadana más activa, especialmente desde la población juvenil. Para el año 2021 hubo una especie de protesta conocida como el Paro Nacional de 2021. Esto marcó un precedente tanto para un antes y un después, ya que la frustración por desigualdad, la falta de oportunidades y problemas económicos lleva a uno de los movimientos sociales más grandes del siglo XXI en el país. También esto lo podemos profundizar recordando cuando el ministro de Hacienda, si no estoy mal, se le preguntó por el valor de una cubeta de huevos, a lo que él dijo un precio muy menor a lo que había realmente en el mercado, así como también el aumento a la gasolina para esa época. Digamos que ese paro nacional de 2021 fue muy conflictivo, porque la fuerza pública, el SMAT, pues ya de orden superiores, atacó, digámoslo, brutalmente a diferentes jóvenes, a diferentes personas que protestaban, pero también quienes protestaban también causaron daños a inmuebles, a locales comerciales que por donde transitaba la protesta. Y de igual forma hubieron muchísimos lesionados tanto de la fuerza pública como de los civiles. Y ya con esto fue que, digámoslo, el país tal vez presentó un momento de revelación en el cual quería manifestar su inconformidad con todo lo que había, con todos los problemas que había. Y ya esto fue que se surgió ya un giro histórico al cual se llegó a la elección del presidente, a la elección de Gustavo Petro como presidente en el año 2022 hasta la actualidad. Por primera vez en la historia, Colombia eligió un presidente de izquierda. Esto hizo ver que que el país, digamos, lo estaba cambiando, que buscaba alternativas, que no quería repetir lo mismo. Pero este gobierno de Gustavo Petro habla de cambio, habló todo el tiempo de cambio porque su periodo estaba casi finalizando, y aún así enfrentó, digámoslo, diferentes polémicas, desafíos, retos como lo son el narcotráfico, minería legal, crisis económica mundial y un Congreso dividido, que de por sí le hizo demasiada oposición, pero digámoslo, como sus noticias, sus polémicas desde el lado de la presidencia fueron muchísimas, en el cual la gente también en parte dejó de creer también en este supuesto cambio, ya que en sí no era un cambio racional, sino era un cambio como superficial que beneficiaba a unos pocos. Dentro de todo ese tema también se tocó algo muy importante como son las transformaciones económicas. El siglo XXI ha sido un laboratorio económico para Colombia, pues digamos lo que se ha evidenciado que tiene una cierta dependencia del petróleo, ya que la economía se hizo cada vez más dependiente del petróleo y el carbón
Cuando los precios estaban altos, el país crecía rápido, pero cuando caían, el país estaba en una crisis. A su vez, también los tratados de libre comercio juegan papeles fundamentales, ya que Colombia firmó varios TLCs con Estados Unidos, Europa, Corea, entre otros países. Estos TLC modernizó la economía, pero también dejó a muchos sectores como el agro expuestos a la competencia internacional. Asimismo, entre la crisis del 2008 y el COVID-19, más o menos el año 2020, afectó directamente el empleo, pero lo que más afectó directamente el empleo fue el COVID-19, que fue el año 2020. Y asimismo el encierro por este tema de la pandemia paralizó la economía y llevó a la pobreza a niveles que no se veían en décadas. Pero también hubo muchas transformaciones sociales, muchos movimientos sociales en los cuales los grupos étnicos, los jóvenes, las mujeres y los colectivos LGTBI+ ganaron o consiguieron mucha fuerza en este siglo. La Corte Constitucional yo creo que juega un papel clave reconociendo derechos como matrimonio igualitario en el tema de los sexos, eutanasia, la tutela digital, derechos de comunidades indígenas y afro. Por otra parte, la migración venezolana pues creemos que sigue afectando directamente al país, ya que Colombia pasó de ser un país expulsor a un país receptor. Con más de 2.8 millones de habitantes, esta migración pues transforma barrios, economías locales y servicios públicos, así como también de cierta forma el empleo. Y uno lo mira ejemplificado en la plataforma Rappi, donde la mayoría de Rappi tenderos, como denomina Rappi a los que hacen los domicilios, son venezolanos. Asimismo, en aspectos como la tecnología e internet, el avance digital pues cambió la forma de estudiar, trabajar y relacionarnos. Las redes sociales son hoy un actor político más. De hecho, si uno ve las campañas, ya sea presidenciales, legislativas, de alcaldía, de gobernación, bueno, las que sean, se realizan hoy por hoy por redes sociales como Instagram, Facebook y también plataformas tecnológicas como reuniones por Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, bueno, etcétera, etcétera. Asimismo, gracias a la pandemia, pues se evolucionó a que muchas cosas pasaran a ser a nivel digital. En el caso de la rama judicial, las audiencias hoy en día la mayoría son 100% virtuales. Ya uno solamente desde su computadora, así como estoy haciendo este video, se conecta a la audiencia con la presencia de las partes, e instalan la audiencia, el juez también o el magistrado se conecta a la audiencia desde su computador. Hay casos específicos que son más que todo en materia penal, en los que se citan las partes presencialmente a la sala de audiencias, pero son excepciones, no es la regla general. Asimismo, diferentes trabajos, diferentes ocupaciones de oficina permitieron a la gente trabajar desde su casa, ya que durante el año 2020 en el que no se pudo salir a las calles, básicamente así fue como funcionaron los trabajos. Por último, y después de recorrer, digámoslo, todo este sigue de una forma minuciosa, uno se da cuenta que cada uno de estos cambios, como lo son la Constitución de 1991, el Plan de Colombia, el Acuerdo de Paz, los movimientos sociales, la migración, la pandemia, siguen afectando directamente a nuestro territorio. En ciudades intermedias como Ibagué, por ejemplo, la migración venezolana cambia barrios enteros. La economía informal creció, los jóvenes han tomado más conciencia política y la inseguridad sigue siendo un reto, aunque con dinámicas distintas a las de hace 20 años. La historia del siglo XXI en Colombia es la historia de un país que ha intentado cambiar, que ha avanzado en algunos temas pero retrocedido en otros. Estamos atrapados entre un pasado violento y un futuro que todavía no queda claro, porque estamos a la incertidumbre de que, digámoslo así, de qué gobierno llega, qué va a hacer ese gobierno, qué no va a hacer, qué va a cambiar, qué va a dejar, y asimismo que el Congreso apruebe o desapruebe lo que el presidente quiera modificar. Pero al final lo más importante es entender que la historia no es solo una materia de clase, es algo que vivimos todos los días, en la calle, en el trabajo, en la familia y en nuestras decisiones como ciudadanos.